Importante, los predictores eran anticoagulación, ¿verdad? Y cirugía cardíaca, como el que comentamos. La mayoría de estos derrames en la serie de Natesa-Pandian eran posteriores. Lo habitual, se va hacia la zona de declive. Pero importantemente, los signos ecocardiográficos de taponamiento, miren el porcentaje. Lo que yo le dije, colapso auricular derecha, 1 de cada 3 pacientes. La mayoría no tenía. ¿Qué significa esto? Que esta es una trampa cazabobos. El que no se ha leído este tema, se lo va a comer. El que no ha estado involucrado en este problema, el que no ha visto morir pacientes con esto, no lo va a descubrir nunca en la vida, porque le va a decir al paciente, váyase para la casa. El paciente se descompensó. Usted nunca se enteró que ese paciente regresó. Y la mayor parte de estos pacientes tienen colapso ventrículo izquierdo. Y la razón fundamental de esto es sencilla. El ventrículo derecho está pegado a la tabla. El paciente le abrieron el esternón, lo cerraron. La inflamación pegó al ventrículo derecho del esternón. ¿Quién lo colapsa? ¿Quién lo colapsa? No puede colapsarlo. Entonces la presión va hacia la presión de la cavidad que soporta presión. Tú lo tienes con diurético, lo depletaste, el paciente tiene menos presión de intracavitaria, presión diastólica final, y el ventrículo se colapsa mayoritariamente allí. Es allí donde descarga. Entonces, la presentación es completamente atípica. Y lo que se ve es esto. Yo no sé cuándo puede ver un video normal aquí en esta computadora, en este videoín. Este es un derrame severo postoperatorio, y lo que se ve es esto que describió Natesa-Pandian, el colapso diastólico del ventrículo izquierdo. Como esto. Este es un paraternal eje largo y el ventrículo está completamente, el ventrículo izquierdo se está colapsando en diástole hacia allá. ¿Por qué? Porque este ventrículo está adherido aquí. Está fijo, está agarrado así. Muchos pacientes lo operan, el paciente se descompensa hemodinámicamente, no evoluciona bien, tiene una presión de aurícula derecha extremadamente alta, una presión venosa central alta, supongamos 15, se pasa volumen, sigue esa presión alta y usted no descubre que tiene ese paciente. No termina de describir lo que tiene ese paciente. El paciente puede estar taponado localizado. Esa es la otra. Y este es lo mismo. Mira que aquí no hay sliding. Normalmente el pericardio, al igual que todo, que la pleura, hay sliding. Como el sliding long, hay sliding pericárdico. El pericardio tiene que desplazarse una sobre otra, la visceral sobre la parietal. Mira que aquí no hay sliding. ¿Por qué no hay sliding? ¿Por qué está fijo allí? Porque está adherido allí. Eso es lo que yo describo como adherencias pericárdicas. Una cosa que les voy a decir, yo no les pongo a ustedes, a ninguno de ustedes, nunca en el informe, pericarditis constrictiva en el postoperatorio. No me gusta ponérselo. Pero si algún día se los pongo, quiero que sepan que es un proceso completamente transitorio. O sea, no es que para que se pongan a investigar que si tomografía, no. Si el paciente viene de un postoperatorio, es muy común que tú, estas adherencias que tiene aquí, sean las adherencias que tiene alrededor de todo el corazón. Y esas adherencias se van a ir liberando en el transcurso del tiempo. Si yo les pongo eso, estoy seguro que se pueden desorientar mucho y empezar a pedir estudios. Es normal la pericarditis constrictiva postoperatoria. Muy común. Muy común. No tienen que mandar a hacer nada al paciente. Simplemente que nosotros lo revisemos en el seguimiento. ¿Está claro eso? ¿Está claro eso? Okay. Entonces, este es un colapso de la punta del ventrículo izquierdo. ¿Saben? Entonces, para... Sí. Perdón, pero en ese caso nunca hay colapso del ventrículo derecho antes. Puede haber colapso de cualquier cavidad, porque depende de donde esté comprimiendo más ¿cómo se llama? La acumulación de líquido. Pero lo que quiero transmitir es que en el derrame postoperatorio, en el taponamiento postoperatorio, los signos clásicos son completamente atípicos. No son los típicos que conocemos. Para su casa, para siempre, los signos clásicos en el contexto del postoperatorio de cirugía cardíaca desaparecen. Son completamente atípicos. Los colapsos de las cavidades derechas se ven en una tercera parte de los pacientes, y lo que se ve mayoritariamente son colapsos de las cavidades internas. Ustedes deben bajar el umbral de drenar un derrame pericárdico severo en el contexto del postoperatorio de cirugía cardíaca cuando esto sobrepasa los 20 mililitros y el paciente requiere por lo menos terapia anticoagulante. Llámese una o dos válvulas auriculoventriculares. ¿Está claro eso?
Hoy les dije esto a los residentes en la clase. Siempre ha dado, siempre ha dado. El paciente me llama en la noche, realmente no está la hora ahí. Pero tengo un paciente, me lo manda por WhatsApp. Tengo un paciente que está hipotenso en postoperatorio de cirugía cardíaca. Mándame el informe. Mándame el me manda esto. ¿Está taponado o no? El electro. No, ¿está taponado o no? No, por eso el electro pasa del sistema. No, no. Con el sístole. No, pero bueno, se está contrayendo bien, no hay ningún colapso de cavidades ahí, ¿verdad? Sí, pero está intentada la aurícula, pero tiene que saber si es en sístole o en diástole. Por eso necesito el ritmo del electro. Una adherencia en aurícula derecha. Mensaje para la casa. Nunca el taponamiento se diagnostica en una sola vista. El taponamiento requiere múltiples vistas. Entonces este paciente está obviamente taponado, severamente taponado, no tiene ventrículo derecho. El ventrículo derecho está aquí. Y lo que pasa es lo que pasa en cualquier postoperatorio de cirugía cardíaca. Ocurre una adherencia que jala la aurícula derecha. Y la presión intrapericárdica se hace mayor donde está libre. ¿Dónde es? Ventrículo derecho. Si entendemos eso, hemos cumplido la función. El taponamiento pericárdico postoperatorio es extremadamente complejo. 1. Es completamente atípico. 2. Puede llenarse poca cantidad de líquido. 3. El taponamiento habitualmente no colapsa las cavidades derechas, solamente los signos son una tercera parte. El colapso mayoritario es izquierdo. Nunca se debe dar de alta a un paciente al 8º o al 5º día o al 15º día con un derrame pericárdico moderado a severo, porque tiende a progresar a taponamiento tardío en el 15 a 50% de los casos. Si el paciente requiere anticoagulantes, mucho que menos. ¿Está claro ese concepto o no? Señor. He cumplido la labor de Dios hoy. La segunda que cumplo hoy. Otro caso más. El ejemplo característico: el paciente evoluciona mal en el postoperatorio, está hipotenso, chocado, le pasa, tiene una vena acá, la presión de aurícula derecha está en 15 milímetros de mercurio. Ustedes piensan que está taponado, pero no pueden confirmarlo. Le hacen un apical de 4 cámaras, no ven nada. Este es el típico taponamiento localizado postoperatorio. Los coágulos se van hacia las zonas de más baja presión, y la zona de más baja presión es alrededor de la aurícula derecha. Entonces, los taponamientos, usualmente postoperatorios localizados, ocurren en la aurícula derecha. Esta es una indicación formal de hacerle un eco transesofágico al paciente, si el paciente evoluciona mal, ¿verdad? Y usted no le ven sangramiento por los tubos, pero tiene una presión de la aurícula derecha, una presión venosa central alta, y el paciente está chocado. Y no tiene sangramiento por los tubos, en un postoperatorio inmediato. Esto es una colección que colapsa la aurícula derecha. Vamos a quitar esto para no interrumpirlo con algo más. Voy a terminar con el taponamiento en hemodinamia. El taponamiento en hemodinamia es una condición casi usual. Pongamos lo siguiente: en ablación de fibrilación auricular pasa uno cada 80 pacientes, uno cada 120 pacientes. Depende de la agresividad en la mano que tenga el electrofisiólogo. En los Estados Unidos hay electrofisiólogos pero muy agresivos que mandan aurícula izquierda y pueden tener más o menos uno cada 80, y los menos agresivos tienen uno cada 120. Más o menos. Aquí he ido 4 veces a la sala de hemodinamia, las 4 veces por electrofisiología, las 4 taponamientos cardíacos, y siempre ocurre más o menos lo mismo. Uno de esos pacientes fue intervenido con un orificio en la pared posterior de la aurícula. Lo mismo, eso pasa en todas partes del mundo. La otra zona donde se rompe es generalmente en el orificio o en el ostium de la orejuela izquierda. Puede pasar en TAVI en el 3 a 4% de los pacientes, en la extracción de dispositivos 3 a 5% de los pacientes, ablación de fibrilación auricular 1 cada 3, 1 cada 4, 1 a 3% de los pacientes, cierre de la orejuela 1%, valvuloplastia mitral. Estos taponamientos son agudos, requieren poca cantidad de líquido. ¿Está bien? Son retantes para las personas que no saben ecografía. Son extremadamente complejos de hacer el diagnóstico, por las condiciones del paciente, porque el líquido no suele verse tan francamente, no es un líquido anecoico, como el líquido normal que tapona. Este es un caso, cuando tú ves a un hemodinamista con un traductor en la mano,
siempre tienes que tener mucho temor. Algo no debe estar bien alrededor. Y este era el caso característico. Yo siempre he llegado a las instituciones de trabajo, me levanto a las 5 de la mañana, llegué a la clínica a las 6, veo al hemodinamista en la sala de hemodinamia haciéndole un eco a una paciente chocada. Y te puedo ayudar, si quieres te doy una mano. Voy, le hago el eco y lo primero que me encuentro es esto. Una cavidad que no se llena con un infarto anterior extenso. ¿Qué fue lo que pasó? No, le puse un stent anoche. A esta señora abogado le puse un stent a las 10 de la noche, eran las 6 de la mañana. Habían pasado 8 horas. Le veo esta zona de quinesia y le veo una obstrucción del tracto salido ventrículo izquierdo, un movimiento sistólico anterior de la mitral. Veo un poquito de líquido aquí, pero no puedo definirlo claramente si es un taponamiento o no. Realmente te queda la duda y dices, la señora tiene un movimiento sistólico anterior de la mitral, vamos a pasar el líquido y eso se le va a pasar porque es el movimiento sistólico que la está chocando. Pasemos el líquido. Voy viendo, ya no me empieza a gustar todo por aquí. Alrededor del ventrículo derecho, no veo el ventrículo derecho, no lo veo por ninguna parte y me meto para el subcostal. Y le veo, no, esta señora está taponada, no le veo el ventrículo derecho por ninguna parte, el ventrículo derecho desapareció. La señora está taponada, vamos a punzarla una vez. Se punzó, se pone el aparato en... Esa es otra cosa que les voy a decir después, a ustedes, de mi enseñanza. Se pone el tubo de fluoroscopia lateral, se pasa la aguja, este es el halo, se llama signo del halo, esto que está aquí es la grasa, se pasa la agujita aquí, este es el halo, ya lo van a ver. Ah, perdón. Bueno, se pasa el catéter a través del halo, se pasa el catéter a través y se drena. Es mejor drenarlo por fluoroscopia que por ahí con estos pacientes que tienen poco líquido. Este es el taponamiento, este es sin taponamiento, los señores llaman. Ocurren las intervenciones coronarias en 01 o 02. A este paciente le han puesto un stent. La pregunta es ¿por qué pasó? Después, en retrospectiva. Gracias a Dios que el amigo mío nunca se enteró por qué le había pasado. Porque llamé al otro amigo y le dije, vamos a interpretar las imágenes. Tenía la lesión en la DA y pasó la guía y la partió la coronaria. No se dio cuenta, le puso un stent en la falsa luz. Le puso el stent en la falsa luz y la paciente quedó sin. Mira que la guía está en la falsa luz, puso el stent allí, lo liberó y quedó sin flujo distal. No se dio cuenta jamás. Sí, bueno, se infartó completo. Hay pacientes, por ejemplo, en valvulotomía mitral percutánea, donde la guía se apoya en el ápice del ventrículo izquierdo. Aquí, gracias a Dios, no hemos visto esto, no se utiliza aquí en la clínica, gracias a Dios. Esto es muy peligroso de utilizar. Se utiliza el Innovel aquí en la clínica porque esto se apoya, la doble guía se apoya sobre el ápice del ventrículo izquierdo, pudiendo partirlo. Y lo pueden ver en donde está la flechita y aquí donde está esto. Estos pacientes habitualmente no salen fácilmente drenándolos. Es muy complejo drenarlos. El paciente habitualmente requiere cirugía para poder cerrar el orificio en el ventrículo izquierdo, un orificio que tiene alta presión y que es difícil de que se cierre espontáneamente. Entonces estos pacientes van siempre a cirugía. Esta es una paciente postoperada de cirugía que fue una valvulotomía. Miren que la paciente tiene el ventrículo completamente quieto, está premórdico. Y todo el líquido está detrás. Cuando el paciente tiene esternotomía, las adherencias pericárdicas hacen que la sangre corra hacia los canalículos por donde puede correr, donde deja el espacio del pericardio que está fibrosado anteriormente. Entonces, bueno, importante saber eso, que los pacientes que se taponan ahí se taponan con bajo líquido, que son un reto, que hay que hacer varias vistas otra vez, que hay que hacer siempre el subcostal, intentar hacerlo, que requieren apenas, este paciente tenía 80 cc de sangre solamente, y con 80 cc la paciente estaba muerta, hecha 8 horas antes, o sea, se drenaba más o menos 10 cc por hora. Lo otro que hay que saber es que si hay taponamientos agudos con poco líquido, hay otras causas, por ejemplo el taponamiento localizado, los taponamientos por derrame y los taponamientos con dilataciones ventriculares izquierdas, que pueden taponarse el paciente con poco líquido también. Entonces tienen que estar muy atentos a eso. Eso lo vimos con este joven. Recordar siempre, si las pleuras se llenan mucho, las pleuras pueden taponar. Las pleuras pueden colapsar la aurícula derecha, o colapsar la aurícula izquierda, al izquierdo. Entonces tienen que estar atentos si tienen un derrame masivo izquierdo. En nuestro hospital hubo un momento que se derivaba el pericardio de la pleura derecha y se dejaba el tubo en la pleura derecha para no dejar drenaje mediastino. Entonces tuvieron eso durante un tiempo y los pacientes se taponaban por derrame pleural derecho. Tienen que tener mucho cuidado con eso. Y este es un caso típico, lamentablemente no se ve muy bien porque lo agarré el paciente muy temprano en la mañana. Este es un paciente con un taponamiento por derrame pleural. Y lo que se ve claramente es que no
no tiene aurícula derecha porque el derrame pleural está colapsando completamente la aurícula derecha. Vamos a ir terminando para no molestarlo mucho. Hay otras causas de derrame agudo, donde ven líquido isoecoico, por ejemplo, esta es una disección aórtica, esta es una perforación por cable de marcapaso, esta es una ruptura cardíaca, paciente postinfarto, y este es un paciente con una herida penetrante de tórax. Aquí hemos tenido 2 o 3 de estos, 2 o 3 o 4 de estos, no sé, no recuerdo, pero hemos tenido 2 taponamientos cardíacos por herida penetrante de tórax. Es muy importante saber lo que dijo el doctor Tobar. Si el líquido es hipoecoico, sospechar que eso es sangre. Y esto es evidentemente una disección, una perforación por marcapaso, una ruptura cardíaca, una herida penetrante. Esto siempre es sangre. Mientras más pasan las horas, más empieza a parecerse un coágulo, empieza a ser más isoecoico y comienza a ser mucho más difícil de separar el tejido. Pero evidentemente esto tiene horas de evolución. Esto no es una sangre fresca como vimos en el taponamiento previo. Hay taponamientos que ocurren por otras causas. Este es un tumor maligno de ventrículo derecho, un caso nuestro en el hospital. Se ve claramente, este es un angiosarcoma de la pared libre del ventrículo derecho, colapsando completamente el ventrículo derecho. El paciente además tiene derrame pleural izquierdo. Ya vimos que esto es derrame pleural, le saben reconocer un poco, ¿verdad? El derrame pericárdico es este nada más, el derrame pleural es este que está aquí, ya eso lo vimos. Y reconocer, entonces, otra cosa muy importante. Si ustedes pasan un paciente taponado y los cirujanos hacen una pericardiocentesis o una ventana pericárdica y el paciente inmediatamente posterior a extraerlos o 48 horas después de extraerlo, el paciente se descompensa abruptamente, lo que puede estar pasando es esto. Esto tienen que tener en la ecuación. ¿Está taponado, sí o no? Está taponado, ¿verdad? Perfecto. Lo drenamos. ¿Sí? Lo drenamos. Ahora está el paciente. Inmediatamente llegando a la terapia, el paciente chocado, no recupera tensión con líquido, nada. El paciente está mal, muriéndose. ¿Qué tiene? Esto se van a enfrentar a ello y seguramente lo han pasado desapercibido. Eso lo revisamos nosotros, ¿no? ¿Sí o no? ¿No te acuerdas? Estás comiendo mucha Coca-Cola en la mañana. ¿Cómo se llama eso? Esto es un síndrome de descompresión pericárdica. Esto mata 1 de cada 3 pacientes que pasa esto. Si usted drena abruptamente más de 500 cc en un paciente, más de 500 cc, la mayor parte de los pacientes, esta es la serie más grande de pacientes, 35 casos, más de 450 cc. El paciente, al descomprimir el pericardio bruscamente, se llena de sangre el ventrículo derecho y puede ponerlo disfuncional. Yo vi esto varias veces, inicialmente como un Takotsubo, igual, una quinesa en la punta del ventrículo izquierdo, y pensé que la aguja que pulsaba la punta del ventrículo izquierdo y que el paciente desarrollaba era por la punción. No, estos pacientes, este paciente después del drenaje se hizo disfuncionante biventricular a predominio derecho. Lo pueden ver ahí, tiene un derrame moderado a severo, igual, pero tiene una disfunción ventricular derecha muy importante. Tienen que estar muy activos en diagnosticar esto. Hacer un eco inmediatamente y ver la función citólica global de ambos ventrículos. Ahí, como pueden ver, tiene derrame pericárdico moderado severo, tiene aquinesia total del ventrículo derecho o hipoquinesia difusa muy severa, con disfunción ventricular derecha severa. El ventrículo izquierdo se contrae más o menos bien. Y eso, como dije, incrementa el retorno venoso una vez que usted drena el derrame, expande abruptamente el ventrículo derecho, puede desplazar el septum hacia el lado izquierdo, haciendo que el paciente tenga falla cardíaca derecha o falla biventricular. Muy, muy importante saber y reconocer esto. No voy a hablar mucho de esto, lo que sí tienen que saber es que 1 de cada 3 pacientes de esto muere a pesar de la terapia que le des. El paciente que se recupera completamente del ventrículo, la función citólica global, el paciente se recupera. Pero tienen que sospechar en esta patología si drenan un derrame y el paciente no mejora y el paciente no tiene líquido en el pericardio. ¿Ok? Bueno, en conclusión, recordar que el taponamiento cardíaco es una patología que es difícil de diagnosticar en el contexto de la cirugía cardíaca, no es fácil, que tiene unos signos que son completamente atípicos,
que no vemos el aumento de la interdependencia ventricular porque el pericardio queda abierto en el postoperatorio de cirugía cardíaca, entonces se pierden los signos habituales, que el colapso del ventrículo izquierdo es muy prevalente, 61%, que solamente una tercera parte de las cavidades, de los signos habituales de colapso de las cavidades derechas se ven presentes en estos pacientes, que los pacientes, 2/3 partes de estos pacientes se taponan después del 8º día, y que tenemos que tener muy pendiente estos pacientes cuando tienen líquido después del día 8, no egresarlos, sobre todo si requieren anticoagulación y tienen una cirugía de válvulas, llámense válvulas auriculoventriculares o válvula aórtica, que tienen que tener mucho cuidado con los derrames que ocurren agudamente porque requieren poca cantidad de líquido para producirlos, que las pleuras izquierdas y derechas pueden taponar a un paciente, que la citis puede taponar a un paciente, también por colapso de la vena cava, que tienen que estar muy pendientes de eso, que la citis a tensión puede taponar a un paciente, y que el drenaje abrupto de más de 500 cc puede hacer que el paciente se descompense abruptamente por disfunción biventricular, lo que se llama síndrome de descompresión pericárdica. Con eso quiero terminar, haberle dado un overview general de lo que es el derrame y el taponamiento cardíaco. Espero que lo estudien cuando lleguen a casa y no se olviden los detalles y los tips and tricks que le acabo de dar hoy en tarde.